Bienvenidos. Una vez más estamos aquí en este lugar en donde siempre procuramos que el Señor sea alumbrándonos con su luz la interpretación de su sagrada palabra. Hemos iniciado un estudio respecto a la popularidad del Señor Jesucristo y en una primera instancia estuvimos viendo la expansión del reino. En segunda vez estuvimos viendo el estatutos o los estatutos del reino, toda aquella normatividad que se componen los estatutos del reino. Eso lo estuvimos viendo ya y hemos concluido. Hoy hemos de iniciar con las evidencias del reino. Posteriormente seguiremos con los embajadores del reino. En quinto lugar estaríamos viendo los enemigos del reino. Y ya para finalizar, en sexto lugar, los ejemplos del reino. Todo compete, como sus nombres lo indican, al reino de los cielos. Entonces ya en primer lugar vimos la expansión, después los estatutos y hoy nos vamos a quedar con las evidencias del reino. Entonces si vemos en la Biblia, en Mateo 8:1 podemos leer: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es lo que nos dice en Mateo 8:1. Y si vemos el entorno y cómo funcionaban las cosas en tiempos de Jesús, cuando Él estuvo allí, justamente haciendo el Sermón del Monte, en donde hoy podemos deleitarnos con toda esa cantidad de ilustraciones y de enseñanza que nos dejó cuando estuvo allí en el monte. Entonces vemos que lo que el Señor Jesucristo quería no era la popularidad. Se ha denominado de esta manera, pero la popularidad vino no porque Él la hubiera conseguido, la hubiera pretendido tener, sino vino a causa de que en Él había muchas cosas diferentes a lo que había en los escribas y sacerdotes del tiempo. Él hablaba, y la palabra lo registra, como quien tiene autoridad, porque es que la autoridad estaba en Él. Él es la autoridad. Entonces cuando Él hablaba como quien tiene autoridad, nos dice la Biblia. Por esa razón tenía muchos seguidores y esta fama que consiguió Él no la pretendió conseguir porque no era el objetivo venir a ganar popularidad dentro del pueblo fariseo, ni de los saduceos, ni ningún régimen político existente en aquel momento. Solo Él quería venir a darnos una ilustración respecto a lo que nosotros deberíamos de estar haciendo, y esto fue lo que justamente hizo como enseñanza en el Sermón del Monte. Ahora, ya que estuvo en el Sermón del Monte, ahora descendió de aquel monte y el primer milagro que se hizo es el que estamos registrando justamente en este momento. Entonces, Él siempre estaba buscando un lugar donde hubiera poca actividad. La enseñanza que Él traía era una enseñanza nueva y esto cautivaba a muchas personas porque era algo novedoso. Pero Él elegía primeramente a los discípulos, porque ese era el objetivo, dar a conocer los fundamentos, los cimientos de lo que se iba a constituir más adelante la iglesia del Señor Jesucristo, pero estaba siendo afianzada en aquellos discípulos. Por tanto, ellos estuvieron presentes cuando estuvo haciendo el Sermón del Monte. Estaban invitados, ellos fueron los principales. Mucha gente le seguía al Señor Jesucristo, pero su objetivo principal era adoctrinar a estos discípulos, quienes eran los que se iban a encargar de expandir la palabra suya a todo el mundo. Entonces, impartía una nueva enseñanza. Esto, como les digo, era de gran interés para todo el pueblo, para el vulgo en general, para los escribas, que eran los que se encargaban de hacer las traducciones y de interpretar la Biblia, para los sacerdotes, quienes tenían sus ritos religiosos y todo aquello que conllevaba a la celebración de cualquier
rito religioso que ellos tuvieran que hacer. Eran los sacerdotes los que se encargaban de ello. De tal manera que los que le seguían siempre estaban ávidos de una nueva enseñanza que el Señor Jesucristo les estaba impartiendo. Entonces, esta es la primera fase en donde el Señor Jesús hace su descenso del monte y baja con sus discípulos, y seguramente bajaría con toda la cantidad de gente, la multitud que le seguía a todas partes donde él estuviera. Entonces, esto es lo que nos dice en Mateo 8:1. Vamos a ver el siguiente verso, que es Mateo 8:2, y nos dice: y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este evento quedó registrado en su palabra porque descendiendo del monte fue el primer milagro que hizo después de haber hecho el sermón del monte. Se presentó un leproso. El leproso, vemos aquí que buscó al Señor. El Señor no estuvo buscando al leproso. Él, con su necesidad, fue a buscarlo, como a todos nos es necesario hacer, ir a buscar a nuestro Dios cuando tenemos necesidades y no podemos suplirlas, o hay dificultad para encontrar la solución. El leproso tenía una dificultad muy grande, era leproso, y el ser leproso en aquel tiempo era tan difícil esa vida que les tocaba, porque más adelante vemos a ver cómo la clase política y la clase religiosa estaban aislando a este tipo de personas enfermas. No les permitían que estuviesen dentro de la ciudad. Ellos vivían fuera de la ciudad. Cada vez que ellos necesitaban por alguna razón llegar a la ciudad, tenían que ellos mismos anunciarse. Y el anuncio que ellos hacían para que la gente se diera cuenta de que ellos eran leprosos, era ellos mismos estar anunciando: inmundo, inmundo. Imagínense todos ustedes cómo podría ser esa vida de una persona que tuviera esta enfermedad de lepra. Por esa razón, este leproso tenía una necesidad muy grande. Había escuchado del Señor Jesús y él fue hasta allá. Pero su fe era tan grande que reconoció que Él era Dios. Se postró ante el Señor. No es que le haya dicho de cualquier manera. Él tuvo que buscar al Señor y humillándose, tomando una posición de postración. Es cuando le dijo al Señor que lo limpiara de esa lepra. Esa palabra de limpiar significa sanar, significa curar. Que lo curara de esa lepra, porque la lepra, todos sabemos que cualquier tipo de enfermedad que sea es un azote, y más esta de la lepra. Todos sabemos algo de la lepra, que es una enfermedad que ataca a la piel y luego va profundizándose más y ataca a la carne, y estando la persona viva es posible que se le caigan algunos pedazos de piel. Por eso ellos andaban con vendas, andaban forrados, porque la piel se les caía, se caían a veces parte de sus manos, de sus dedos. Era catastrófico. Entonces, por esa razón, él se dirigió a nuestro Señor Jesucristo como el Señor. Dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La connotación de Señor no es como la conocemos hoy en día, porque hoy en día el decirle Señor a una persona es un título honorífico. En aquel tiempo no había esa connotación. Cuando se le decía Señor a una persona es cuando era denominado amo. Es como el dueño de todo y que ellos estaban bajo su servicio. El esclavo siempre tenía que decirle a su amo Señor. Entonces ese era un título grande, era como el reconocimiento de que usted es el amo y yo soy su siervo. Ese era lo que quería decir antes en ese tiempo, Señor. Cuando le seguían, siempre estaba hablando con autoridad. ¿Por qué?
porque a través de sus predicaciones y enseñanzas que el Señor Jesucristo hacía, siempre habrían 3 áreas en donde sabía la gente que Él las manejaba muy bien. Una de estas eran los demonios. Mucha gente era testigo de que Él sacaba los demonios de las personas, de que aquellas personas quienes estaban azotadas por esta dificultad, por estos demonios, bastaba que Él hablara y que los echara fuera, y como tenía autoridad para hacerlo, aquellos se iban y las personas quedaban libres. Entonces conocían que el área de los demonios la podía ejercer con mucha propiedad. Otra área era la naturaleza. Cuando el Señor Jesucristo ordenó a la tempestad que se calmara, al viento que se calmara, la naturaleza le hizo caso. Allí también hubo testigos y hubo testimonios más adelante de que Él también podía reprender aquellas cosas naturales y que la naturaleza le hacía caso. Y finalmente las enfermedades, todo tipo de enfermedades, no solamente la lepra, cualquier tipo de enfermedades, bastaba con que el Señor quisiera y pusiera su mano u ordenara a la enfermedad que se fuera, y la enfermedad dejaba a aquella persona haciéndola completamente libre. Entonces, muchas personas sabían de estas cosas porque eran sus seguidores, y por esa razón es que muchas personas con diferentes necesidades siempre estaban detrás del Señor. Siempre buscaban su presencia, a donde Él iba, habían siempre seguidores, puesto que cada uno quería que su necesidad fuera suplida. Entonces, vamos a ver el tercer verso, que dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. La lepra, como estaba diciendo, era una enfermedad que producía rechazo por esta misma condición de la enfermedad. Producía rechazo y no los admitían en la ciudad, tenían que estar siempre marginados de todas las personas. Eran personas indeseables por su condición de leprosos. Entonces, aquel leproso buscó al Señor, se presentó humillado, se dirigió a Él como su Señor, pidió si esta es tu voluntad, porque dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Es decir, que no pidió como si tuviera algún derecho. Más bien la petición que hizo es que se hiciera la voluntad de aquel a quien estaba llamando Señor. Y en efecto, el Señor Jesucristo venía de hacer el Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte hubo un momento en el que Él estuvo hablando respecto a las bienaventuranzas. Y hay una bienaventuranza que dice que quien hace misericordia es digno de misericordia. Y aquí este leproso estaba pidiendo misericordia y el Señor se la otorgó. Lo miró a misericordia e hizo que aquel leproso pudiera ser libre de su enfermedad. Entonces vemos la manera como aquel leproso se dirigió al Señor, que es la misma que nosotros también debemos tener para dirigirnos al Señor. Reconocer que Él es el Todopoderoso, reconocer que Él tiene la solución para cualquier tipo de necesidades nuestras, reconocer que Él es el amo y Señor del universo, por tanto, si es su voluntad, Él lo puede hacer en cualquier momento. Solo que hay algunas condiciones que a veces nosotros no entendemos. Él, como Padre nuestro y como Señor nuestro, ve la facilidad o ve lo conveniente que es para nosotros el darnos lo que nosotros estábamos pidiendo. A veces Él, en su bondad, en su amor y en su misericordia, no nos otorga algo que le estamos pidiendo. Porque nosotros pedimos, pero a veces
nuestras peticiones se basan en cosas que no son viables ante Dios, porque Él ve que de pronto al otorgarnos esta petición va a ser tropiezo para nosotros mismos más adelante, por lo tanto Él no nos otorga esa petición, porque Él mira por nuestro bien. Él se ha constituido como pastor y nosotros somos sus ovejas, y si una oveja está pidiendo algo y sabe que más adelante le va a hacer tropiezo o va a crear aflicciones en su vida como oveja, entonces Él no lo otorga hasta que se den las condiciones, hasta que nosotros estemos preparados para recibir una bendición. Entonces Él mismo prepara a su pueblo, a nosotros como ovejas, para que podamos recibir las bendiciones que tiene almacenadas allí en su despensa, para que cuando nosotros recibamos podamos verdaderamente hacer las cosas y soberanear sobre la situación. Porque es que hay veces nuestras emociones hacen que alteren nuestro proceder y esto no es bueno. El Señor nos ha dado, como dice su palabra, un dominio propio. Dice, porque el Señor no nos ha dado espíritu de contienda o espíritu de estar enemistados con las demás personas. No, Él lo que nos ha dado es a manera de consejo, que nosotros nos llevemos bien con nuestros semejantes, para que así como nosotros dependemos de otros, que nosotros también ejerzamos influencia, pero una influencia que esté cercana al corazón de Dios, que no vayamos únicamente por lo nuestro, sino por el contrario, que nosotros procuremos el bien de nuestro hermano, porque conocemos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio es el que debemos ir frecuentando cada día más, ir haciendo que vaya sobreponiéndose ante cualquiera de nuestras emociones. Hay veces que tenemos emociones muy fuertes frente a un accidente, por ejemplo. Es una emoción que a veces no sabemos cómo actuar. No estamos preparados para esto porque sucedió algo intempestivo, algo momentáneo que no teníamos conocimiento y de pronto ocurrió. No sabemos a veces cómo actuar. Cuando es, digamos, una emoción que cause felicidad, hay veces que se nos olvidan cosas que deberíamos estar, como la prudencia, y por el hecho de que estamos felices, esta emoción lo abarca todo y nubla nuestra razón. Entonces ya estamos actuando no tanto de manera razonable, sino de manera emotiva, de una manera almática. Y el Señor quiere que nosotros también estemos preparados para recibir estas cosas. Entonces vamos a ver más adelante cómo este personaje leproso tuvo dificultades justamente con esto que estamos hablando, con el tratamiento que nosotros debemos darle a cada una de nuestras emociones. Después de que el Señor hizo el milagro en aquel leproso, vemos en Marcos 1:43, dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Dice, le encargó rigurosamente. Cuando dice le encargó rigurosamente, en otro evangelio vemos que él hizo una encomienda al leproso. En primer lugar, Jesús, para hacer el milagro no lo condicionó en ningún momento. No le dijo, yo le hago el milagro pero tal cosa. No, Dios no condiciona sus obras. Dios, si las hace en misericordia, sin nada a cambio. Porque si nosotros le somos infieles, Él permanece siendo fiel. Es la gran diferencia que existe entre Dios y nosotros. Nosotros a veces vivimos de digamos, que si nosotros somos fieles, entonces podemos serle fiel a esa persona que nos está siendo fiel. Pero cuando no hay fidelidad en las personas, casi que nosotros no nos sentimos obligados a seguirle siendo fiel a pesar de las infidelidades de esa otra persona. Entonces,
Para nosotros como humanos nos es fácil serle fiel a quien es fiel, pero qué difícil serle fiel a quien es infiel. Para el Señor Jesucristo sí le es fácil ser fiel cuando nosotros le somos infieles. Entonces, Él no condicionó para actuar. Después lo limpió y le dio una tarea a esta persona leprosa. Le dio una tarea que debía realizar. Y por eso dice que le encargó rigurosamente. Aquí en esta porción de la palabra en Marcos 1:43 dice le encargó rigurosamente, es decir, casi que le pide un favor a aquella persona. Le dio instrucciones precisas con respecto a lo que tenía que hacer después de que se levantara de ahí. Pero esta persona lo hizo lo mismo que el copero con José. ¿Recuerdan aquel evento en donde José, cuando fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, que Faraón lo mandó encarcelar porque a causa de que la mujer de Faraón lo infamó, queriendo decirle que José quería violentar su intimidad, que por tanto fue echado a la cárcel? Cuando estuvo en la cárcel, también llegaron después de él un copero y un panadero. A este copero y este panadero posteriormente tuvieron sueños. José le interpretó los sueños tanto al panadero como al copero. Y el copero le dijo que le iba a interpretar el sueño, pero que se acordara de él, que hablara bien de él ante Faraón para ver si lo podía sacar de la cárcel. Y a este leproso le ocurrió algo parecido a lo que le ocurrió al copero, que más adelante vamos a ver qué fue lo que ocurrió, porque este leproso hizo algo parecido a lo que hizo este copero. Proseguimos entonces en Marcos 1:44. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Le hizo una encomienda a esta persona: no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Fue una encomienda dada por el mismo Dios después de que acabó de hacer un milagro. Le hizo ese encargo, pero es aquí donde hay cosas en las que nosotros debemos aprender de esta escritura y de cómo el corazón humano actúa cuando a veces tenemos dificultades con nuestras emociones. Cuando en Marcos 1:44 le dice que no le cuentes a nadie nada, era para justamente eso, para que no le comentara a nadie nada. Estaban hablando respecto a la sanidad que él había tenido de la lepra. No difundas el milagro, le dijo Dios, no lo hagas, no difundas el milagro, no le cuentes nada a nadie, no des a conocer lo sucedido a ninguna persona. Fue una encomienda rigurosa que el Señor Jesucristo le hizo a esta persona después de haberle hecho el milagro. Es como si le hubiera dicho: guarda el secreto para ti únicamente. Puedes ir a un sacerdote, porque era una ley que existía para las personas quienes se sanaban de la lepra. Eran muy pocos, pero la ley judía contemplaba el hecho de que pudieran ser sanados de la lepra. Entonces el procedimiento que debían de tener era ir a presentarse ante un sacerdote para que el sacerdote testificara de que en verdad estaba sano o seguía con enfermedad. Aquí realmente este había quedado completamente sano. Por tanto, la orden que le había dado el Señor Jesucristo es que fuera y se presentara ante el sacerdote, ofreciera, porque debía de pagar algo para la purificación y para que ellos tuvieran testimonio de lo que había ocurrido. Sin embargo, las cosas ocurrieron de una manera diferente.
Podemos verlo en Marcos 1:45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces vemos que lo que el Señor Jesucristo le había pedido que hiciera, hizo justamente lo contrario. Le dijo: no cuentes a nadie nada, no vayas a difundir el milagro, no des a conocer lo que sucedió aquí entre nosotros, guarda como para ti este secreto. Pero es que si nos ponemos a pensar, una persona que estaba tan marginada, tan esclavizada por esta enfermedad, cuando se sintió libre, inmediatamente se le olvidó todo lo demás. A él lo que le interesaba era proclamar que estaba completamente sano. Cuando el Señor habla, lo dice por alguna razón. Si a este leproso le comentó, casi que le hace una sugerencia: no vaya a contar nada, una petición, déjelo para sí, no lo cuente nada, es porque él quería seguir proclamando y seguir haciendo lo que le competía en su ministerio. Pero aquí más adelante vemos en Marcos 1:45 que él ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. ¿Por qué? Porque había mucha multitud, porque él quería no la fama, ni que le estuvieran asediando por todos lados, que él no se pudiera mover. No, él venía a hacer misericordia con el pueblo, pero su principal función era a la de preparar a sus discípulos, pues allí estaba el fundamento de lo que más adelante se conoció como la base estructural de la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba afianzada sobre los apóstoles, y eran los apóstoles a los que les quería primeramente dar a conocer su reino y prepararlos para que cuando él partiera de donde había venido, los que se quedaban aquí siguieran con la enseñanza que él les había dado. Es aquí donde amerita que nosotros nos detengamos, porque primeramente vino él a preparar a sus discípulos. La gente que le pedía, él le concedía por misericordia, así como en el caso de este leproso. Le pidió que lo sanara de su enfermedad, de ese azote que le estaba soportando desde hacía mucho tiempo. La Biblia no narra cuánto tiempo tuvo lepra, pero de una o de otra forma sabemos que para él fue un beneficio grande que el Señor le otorgó al curarlo y al quitarle este azote de la lepra. Entonces, lo que él hizo, no hizo el favor empezando. El leproso no le hizo el favor, a pesar de que había recibido un favor que ningún hombre le hubiera podido hacer, quitarle la lepra. Como contraprestación, era para que hubiera hecho algo de lo que Dios le pidió, porque Dios no le pidió algo irrazonable que no lo podía hacer. No, sencillamente que se quede entre nosotros, no de a conocer. Mas sin embargo, él incumplió. Ignoró el encargo, con la emoción tal vez de que fue sano. Ignoró el encargo, se le olvidó, no tuvo oídos para esa encomienda. Lo ignoró, olvidó el pedido del Señor Jesús, de quien había recibido el milagro. La emoción hizo que olvidara y no supo cómo actuar. Pues esto también viene para nuestra vida, porque a veces no estamos preparados para recibir una bendición. Nosotros y nuestras emociones, todos sabemos que somos emotivos. A nosotros nos impacta algo que sobreviene y que no lo esperábamos. Cualquier tipo de sorpresa, unas sorpresas a veces agradables, como en este caso,
una sorpresa muy agradable que fue la sanación de este leproso. Hay ocasiones que son emociones que se nos despiertan con algo desfavorable para nosotros. Hay cosas en las que nosotros debemos lidiar con estas emociones, pero que el Señor nos ha dado la manera como nosotros tomemos todo con prudencia, que no vayamos a exaltarnos y a hacer lo que primero se nos ocurre, porque es aquí justamente donde viene el dominio propio. Porque a veces uno se arrepiente de las palabras que dijo en un momento de ira, en un momento de efervescencia, se dicen palabras que después dice, más valía no haber dicho nada, porque con esas palabras inició una cadena que se desenlazó en más dificultades. Por tanto, es una enseñanza que nosotros debemos tener para que cuando el Señor nos conceda una petición que nosotros le estamos haciendo, estemos preparados para poder recibirla y no hacer lo que hizo el copero en el caso de José o aquí el leproso en el caso de Jesús. Que nosotros estemos preparados para esto y que no nos coja por sorpresa, sino que sabiendo que nosotros debemos tener este dominio propio y acatar más a las instrucciones recibidas por nuestro Dios, debemos tener mucho cuidado. Acordémonos de este evento también cuando Saúl fue a terminar con los amalecitas y que el Señor a través del profeta Samuel le dijo que tenía que acabar con toda esa gente, no perdonándole la vida a ninguna persona, que tenía que exterminar a toda esa gente, incluyendo los animales. Y en efecto, Saúl se fue con su ejército a exterminar a todos los amalecitas, mas sin embargo, dice la Escritura que le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a muchos animales, a quienes a su juicio le pareció muy bien, mejores animales que los que el pueblo de Israel tenía para hacer el sacrificio a Jehová. Entonces, seguramente ellos pensarían, estas ovejas están tan bonitas como para ofrecérselas al Señor. Y en su buena intención les dejaron la vida para ser conducidas a Israel. Cuando llegó el profeta Samuel a donde estaba Saúl después de haber venido de la guerra y de haber ganado, entonces empezó a escuchar balidos de las ovejas y ruido del ganado. Y Samuel le preguntó a Saúl, ¿qué es esto que oye en mis oídos? Entonces el rey Saúl le dijo, pues, estaban tan bonitas que el pueblo le perdonó la vida para ser sacrificadas aquí, a Jehová. Entonces el profeta Samuel le dijo a Saúl, locamente has actuado, pues el Señor se goza más con la obediencia que no con los sacrificios. Él debía de haber obedecido la instrucción de Dios, así como este leproso haber obedecido la instrucción de Dios, porque Dios se agrada más de estas cosas, de la obediencia y de poner cuidado a la instrucción que Él dice, que no de los sacrificios. Entonces de nada nos sirve sacrificarnos si no estamos puntualmente haciendo lo que el Señor quiere y lo que nos ordena. Aquí en el Nuevo Testamento no es una ordenanza que tiene que hacerlo o algo. No, esa manera de insinuación, eso es una conveniencia para nosotros. El Señor Jesucristo, a la verdad, Él sigue siendo Dios, con nuestra obediencia o sin ella. Pero a nosotros sí hay diferencia entre si obedecemos o no obedecemos. Entonces, por esta razón, el Señor ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Las formas que nosotros tenemos para conocer a Dios y para hacer que Él se dé a conocer a nosotros es a través de
la vida diaria, la vida cotidiana. Hay muchas obras en las que nosotros podemos incursionar. Todos hemos conocido que nosotros somos y estamos aquí para hacer buenas obras, para el servicio a las demás personas, que a Dios le agradan estas cosas y sabiendo que si a Él le agradan, nosotros debemos ser obedientes a ellas. Por tanto, siempre nosotros estaremos dispuestos a hacer lo conveniente, lo que Él estime conveniente, lo que nos haya dejado en su palabra, para que nosotros no tengamos tropiezo en nada y para que seamos cada vez más bien vistos delante de nuestro Dios. Entonces, como ven, siempre hay cosas que aprender respecto a los pasajes bíblicos. Aquí en este evento, solamente el leproso y su curación, vemos que en verdad hay cosas sustanciales. Aquí la reflexión que podemos sacar es cómo estarán nuestras emociones respecto a las peticiones que estamos haciéndole al Señor. Si estaremos debidamente capacitados, listos para recibir la bendición del Señor, o de pronto puede pasarnos como el leproso, que hizo justamente lo que el Señor le había dicho que no hiciera. Entonces, pensando fríamente, decimos, pues en verdad, acaba de recibir un bien y no pagó bien por bien, sino pagó fue mal por bien. Él recibió un milagro, el Señor Jesucristo le pidió un favor y no se lo hizo. Que nosotros no vayamos a caer en estas cosas, sino que estemos preparados para todas ellas y que en verdad el Señor nos ayude con nuestras emociones a que el dominio propio sea el que esté prevaleciendo y no una circunstancia externa que nos haga cambiar de manera de pensar. De esta manera hemos concluido esta enseñanza y con la invitación a que nos sigan apoyando, que nos sigan acompañando en este paseo bíblico que estamos iniciando desde hace algún tiempo. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor en su misericordia nos siga dando ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio para que nosotros podamos manejar adecuadamente cada una de nuestras emociones. Bendito Dios, te damos muchas gracias, porque siempre tú estás a nuestro lado y porque en cada necesidad que nosotros tenemos, tú estás dispuesto a suplirla y dispuesto en la conveniencia nuestra a otorgárnosla o a decirnos todavía no se puede o definitivamente a decirnos no porque es inconveniente para ustedes. Padre, gracias porque tú eres nuestro pastor, gracias porque tú, Señor, velas por nosotros, velas por nuestro mantenimiento, velas por todo lo que nos hace falta, tú eres el dueño de los recursos y por tanto, Padre, ayúdanos a que cada vez más seamos personas serviciales y personas cada vez más cercanas a ti, haciendo tu bendita y santa voluntad. Te damos gracias por ello, Padre, y oro para que cada una de las personas que nos están viendo también puedan hacerlo, también puedan llegar a una relación íntima contigo y poder hacer que tú también estés influenciando sobre sus vidas y haciendo que toda bendición recaiga sobre nosotros. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los guarde, hermanos.